Con esto para Boca no alcanza, porque Boca acaba de empatar 1-1 en Santa Fe contra Unión en el estadio 15 de abril, en otro empate que verdaderamente para Boca queda con gusto a poco, con sabor a nada, en un partido en el que, cierto, en el segundo tiempo, en el complemento, mostró alguna que otra cara, mostró los dientes, parecía que podía hasta quedarse con el resultado y de hecho tuvo chances para ganarlo 2-1, pero en gran parte del primer tiempo Boca otra vez se vio preocupantemente dominado por su rival y verdaderamente da la sensación de que es un equipo al que le cuesta crecer. Boca es un equipo que partido a partido no muestra evoluciones y hasta muchas veces muestra involuciones y que realmente le cuesta encontrar el rumbo para saber hacia dónde caminar en búsqueda de ser un equipo mejor pensando en lo que se le viene, que es ni más ni menos que la Copa Libertadores y el Superclásico con River en el mes que viene de abril. Señoras y señores, Boca en otra noche en donde realmente siente que le falta para poder romper con esa pared, romper con esa barrera, ganar el partido y además convencer a sus hinchas. Boca termina empatando un partido en la cancha de Unión con gusto a poco, en el que llegó al empate gracias a una carambola, en un momento en el que estaba un poquito mejor que Unión, y eso fue inevitablemente lo que le hizo ser, por lo menos en el complemento, un rato mejor equipo que su rival. Pero quiero arrancar por el principio, en un partido en el que claramente tiene mucho para analizar, porque Boca volvió a salir a jugar, algo que valoro, algo que ya hemos dicho en el partido contra San Lorenzo. Yo aplaudo, que es al fin y al cabo poner los mismos 11 y que Úbeda empieza a tener, sea o no sea el técnico de Boca en el futuro, porque ahora vamos a hablar de Úbeda también, nombres que le empiecen a salir de memoria, porque ya tiene la saga central, porque a pesar de que los laterales no convenzan, inevitablemente son los que tiene. En la mitad de la cancha se ganó finalmente y al fin el lugar Milton Delgado, acompañando a Leandro Paredes, hoy en una función distinta, y volvió a tener incidencia en el ataque a Escasíbar para jugar cerquita del doble 9. Ya vamos a hablar obviamente en detalle de todo, pero inevitablemente que Úbeda tenga un equipo que sale de memoria para un entrenador que en lo que iba del campeonato hasta antes del partido con San Lorenzo nunca había repetido equipo, nunca había repetido 11, y haber encontrado los intérpretes en un dibujo táctico que parece que a Boca le sienta a veces algo cómodo, a veces no, porque Boca sigue siendo un equipo sin demasiada creación futurística, inevitablemente uno cree que eso no deja de ser algo positivo. A un técnico que muchas veces se le recrimina el que da la sensación de que está perdido, yo creo que deja por lo menos pauta de que este es el dibujo táctico que quiere utilizar y estos son los nombres que Boca o tiene o quiere utilizar en los partidos que le quedan del campeonato local, que no son muchos, porque ya tiene que pensar en la Copa Libertadores dentro de, ¿cuánto? 15 días, 20 días, y hoy fue la fecha número 11 del campeonato argentino, y Boca con este empate está entre los 8, pero raspando, porque si mañana gana Defensa y Justicia ya lo pasa, y Boca empieza a estar un poquito más complicado, y no quedan tantas fechas de campeonato. Entonces podemos decir inevitablemente que Boca llegó a la fecha 11 del campeonato local sin haber encontrado un desarrollo futurístico, sin haber encontrado un equipo que, por lo menos desde lo futbolístico, al hincha le genere algo. Boca es un equipo que hoy, con Paredes más como volante central, liberó un poquito más a Milton Delgado. Yo creo que en el primer tiempo Escasíbar jugó en el lugar que le pedíamos que juegue. Escasíbar es un jugador que todavía no logra demostrar lo que sí demostró con la camiseta de Estudiantes de La Plata y todavía no logra incidir demasiado desde la tenencia y desde lo futurístico como sí lo hacía cuando jugaba en el club de La Plata. Inevitablemente es un jugador que empieza a jugar algunos metros más adelante y por lo menos aporta gol. Hizo gol contra Lanús, hizo gol contra San Lorenzo el otro día en la Bombonera. Escasíbar hoy para mí jugó en el lugar, por lo menos para estar más cerca de Vareiro y de Merentiel, que le sugeríamos que quizás sea mejor interpretar el otro día en el partido contra San Lorenzo, porque obviamente pueden entrar al canal, entrar a la lista de análisis post partido y encontrar el Boca 1, San Lorenzo 1 del otro día en la Bombonera, y eso le decíamos a Escasíbar, probablemente sea más incidente en el ataque cuando juegue más cerca de los delanteros y no tanto pegado a Leandro Paredes. Y hoy inevitablemente también ocupó un rol distinto, interesante también, el propio Milton Delgado, que jugó algunos metros más adelante con la libertad de moverse, de soltarse de Leandro Paredes y de tratar de combinarse futurísticamente con Aranda en ese sector izquierdo, que para mí, como futurista de analizar, como jugador que para mí es de lo mejorcito que tiene Boca del medio campo para adelante, Milton Delgado, es una faceta interesante en su juego, para entender, para que el propio Delgado pueda incorporar para ser un futbolista más rico en características y más rico en opciones. A Boca igual le falta juego, a Boca igual le falta fútbol, a Boca igual le falta personalidad y a Boca por sobre todas las cosas le falta identidad, porque inevitablemente cuando
Unión de Santa Fe creció, cuando Unión de Santa Fe empezó a agarrar la pelota, Boca no se pone colorado en replegarse cada vez más cerca de su arquero Marchesín. Y eso es algo que a mí me llama la atención, sea de local o sea de visitante, cuando Boca no tiene la pelota, se repliega prácticamente adentro del área. Y a una Unión de Santa Fe que por afuera tiene virtudes, que los laterales encuentran profundidad en Vargas y en Del Blanco. Son dos laterales que pasan mucho al ataque y además lo hacen con mucho criterio. Vos podés pasar mucho al ataque como una tromba por la derecha, como una tromba por la izquierda, como un tren por cualquiera de los dos carriles, pero si vos no pasás con criterio, de poco va a servir que pases tanto al ataque. Si no, miralo a Lautaro Blanco, que hoy pasó 788.000 millones de veces por la izquierda y a Boca no le generó prácticamente ninguna situación de peligro. Sí pasó bien Vargas y sí lo encontró al autor del gol Palacios hoy en la medialuna, producto de que Boca, cuando no tiene la pelota y cuando además juega de visitante, psicológicamente muchas veces se siente inferior de su rival. ¿Qué pasa cuando vos te replegás tanto? Bueno, quedó pasado en ese centro atrás con intención de Vargas, porque Vargas no solamente desbordó, cerró los ojos y tiró el centro, Vargas lo tiró atrás. Vargas tiró el centro atrás para que, o en el punto del penal, o en la media luna, encuentre algún compañero. Ese fue justamente Palacios, que había aparecido desde la izquierda para encontrar el centro del lateral por la derecha y así poder, con un muy buen control orientado y colocándolo contra el palo izquierdo de Marchesín, abrir el partido, poner el 1-0. Cuando vos te replegas tanto, muchas veces, en un desborde por la derecha o en un desborde por la izquierda, vas a quedar pesado a la altura de la medialuna o a la altura del punto de penal. Y eso fue lo que le pasó a Boca, que generalmente marca más la medialuna. Bueno, hoy con mucha más profundidad, más pegado al arco de Marchesín, Boca encontró ese problema que bien lo capitalizó, Unión de Santa Fe y empezó a ganar el partido. Unión, un equipo prolijo, un equipo que por lo menos cerró el primer tiempo con mucha más intensidad, con mucho más carácter, físicamente mejor que Boca, por lo menos se lo vio. Gracias a Dios para Boca lo de Leandro Paredes fue un susto y nada más, porque cuando se le trabó la pierna derecha, yo pensé que en Boca podía llegar finalmente la peor noticia de todas, que era una lesión de gravedad a Leandro Paredes. Agradezco como fanático del fútbol que Leandro Paredes no se haya lesionado, porque la poca identidad que tiene Boca, el poco carácter futbolístico que tiene Boca para agarrar la pelota y para tratar de hacer algo, lo tiene pura y exclusivamente porque el que juega con la 5 y tiene la cinta de capitán en el brazo izquierdo es un fenómeno. Porque si no, a Boca le quedaría poco y nada en cuanto a su carácter futbolístico. Después en el segundo tiempo creció porque empezó a parecer un poquito más adelantado Milton Delgado, creció porque tocó alguna que otra pelota de manera interesante a Aranda, ganó algún que otro tiro libre Delgado cuando pasó al ataque, Aranda se empezó a conectar, Vareiro tiene dos acrobacias magníficas, ambas dos atajadas por quien coincido es la figura del partido, Mansilla, y después se encuentra con el gol Merentiel. Inevitablemente Boca a veces juega con los delanteros, el doble 9 a la espalda del arquero rival y sin rotaciones y sin movimientos para poder, lógicamente, generarle alguna sorpresa, alguna preocupación primero, una complicación después al equipo rival. Y cuando vos no tenés movimientos, cuando vos no tenés rotaciones y cuando vos sos un equipo sin sorpresa, por más que vos tengas un pasador extraordinario como es Leandro Paredes, si no hay movimiento en el ataque, poco vas a generar. Y Boca, como tendencia natural, tiene tirarse a Lautaro Blanco por la izquierda y tratar de tirar un centro al segundo palo para Dios sabe quién. Hoy llegó Vareiro, hoy se lo encontró a Mansilla. A ver, no me quiero ir por las ramas en el que los déficits de juego que tiene Boca, porque son exactamente los mismos desde la fecha 1 contra Riestra y hasta me animo a decir los mismos desde que el año pasado, el torneo Clausura 2025. Por eso no quiero ahondar tanto en eso, porque Boca sigue teniendo, identitariamente cuando Paredes tiene la pelota, poca rotación y poco movimiento. Por eso para mí el ingreso de Ander Herrera, antes de ir al gol de Boca y a cómo lo mejoró, el ingreso de Ander Herrera, cuando uno tendería a pensar por qué lo sacó a Casíbar, si el primer tiempo de Acasíbar no había sido malo, de hecho lo destacamos en el análisis, lo acabamos de decir hace un ratito nada más, y además había sido de los que aportó gol en Boca con todo lo que le cuesta a Boca hacer goles. Para mí el ingreso de Ander Herrera no fue una mala idea porque hizo que Boca juegue más junto, hizo que Boca juegue más compacto, y hay veces en donde Boca tiene disperso a Casíbar, disperso a Delgado, disperso a Aranda, disperso a Merentiel, disperso a Vareiro, los laterales pasan al ataque pero sin demasiado criterio, entonces Boca va disipando su tenencia de la pelota y va haciendo que esa tenencia de la pelota no signifique prácticamente nada. Y hoy el ingreso de Ander Herrera, sin tener un majestuoso, un fabuloso partido Ander Herrera, hizo que Paredes tenga un intérprete un poquito más cercano, hizo que Delgado tenga un compañero, un socio un poco más cerca, hizo que Aranda, el ratito que jugó, también se pueda conectar con un futbolista de buen pie como es Ander Herrera.
Boca tiene que jugar con futbolistas que junten alrededor de ellos. Y Ander Herrera es un futbolista que por características, por perfil, junta alrededor. Invita a jugar cerca de él. Invita a que la pelota ruede, la pelota rote y que Boca tenga pases y movimientos. Es básicamente el único jugador que cuando toca va a buscar un espacio vacío. Y eso debe hacerlo, debe contagiar a Delgado, debe contagiar a Paredes, debe contagiar a Tomás Aranda y debe hacer que encuentre a Merentiel y a Alan Vareiro, un Merentiel que puede llegar a crecer con un futbolista de perfil de Vareiro, pero inevitablemente Merentiel crece cuando tiene espacio para ser un jugador que ataque el hueco. A ver, el ejemplo perfecto es el gol contra el Bayern Múnich, pero para no escalar demasiado a meses atrás, el ejemplo perfecto es esa pelota en la que dejó mano a mano Vareiro. Merentiel con espacios. Es un futbolista muchísimo más criterioso y por sobre todas las cosas muchísimo más útil de lo que es cuando tiene que jugar en espacios reducidos, de lo que es cuando tiene que jugar a pivotear, de lo que es cuando tiene que jugar de espaldas. Merentiel con espacios es un futbolista, Merentiel con espacios te aporta cosas que Merentiel sin espacios lamentablemente no te puede dar. Entonces el juego lento, el juego cansino, el juego que Boca hace de acumular jugadores en campo rival sin demasiada idea y sin demasiado ritmo, hace que se acomode Unión de Santa Fe o cualquiera que sea sus rivales y hace que inevitablemente, sea quien sea que reciba la pelota, tenga menos espacio para trabajar, tenga menos espacio para combinar y tenga menos espacio para generar una chance de gol o por lo menos generarle una preocupación a su rival. Es exactamente lo mismo que marcábamos con Ceballos el año pasado y a principio de año. Cuando Ceballos por la izquierda recibía la pelota, ya se encontraba con 2 o hasta 3 jugadores rivales por la velocidad que tenía Boca en la tenencia de la pelota y por lo que Boca tarda en llevársela a Ceballos por la izquierda. Ceballos hace un rato largo que no juega y a mí me gustaría saber cuánto le falta a Ceballos, porque hace 45 días Ceballos está lesionado de un desgarro que iban a ser 3 semanas, según el departamento médico de Boca y según el comunicado de Boca en sus redes sociales oficiales. Entonces es inevitable preguntarnos cuánto le falta a un futbolista que puede ser tan importante como es Ezequiel Ceballos. Pero Boca hizo el gol, y eso es lo importante, en una buena jugada, en una jugada que arrancó por la izquierda, terminó por la derecha, y después de una chilena fabulosa de Vareiro, que hoy realmente tuvo mala fortuna porque no pudo convertir jugadas verdaderamente claves, claras también, se encuentra Merentiel con ese rebote, y a Boca le hace crecer en el partido. A Boca el gol, la confianza, jugar algunos metros más adelante, que Unión de Santa Fe inevitablemente empieza a tener algunas lagunas en la mitad de la cancha entre Profín y Pitón, que empieza a dudar en alguna dividida. A Boca le hace crecer. A Boca le hace crecer también porque Merentiel empieza a pedir la pelota con otra intención, con otras ganas y con otra intensidad. Y ahí es cuando Boca, que es un equipo que tácticamente puede tener muchos problemas, que futbolísticamente puede tener muchas lagunas, pero repito, el principal problema de Boca es psicológico y anímico. Entonces cuando el contexto te es positivo, o lo mucho que le cuesta a Boca tener un contexto positivo en los últimos meses, en los últimos años y en los últimos tiempos, cuando el contexto a Boca le es positivo, Boca crece, porque Boca tiene buenos jugadores, y esos buenos jugadores que tiene necesitan de un contexto favorable, de un contexto positivo para crecer. Si no, fíjense ustedes el ejemplo de Miguel Merentiel, de un primer tiempo verdaderamente discreto, de un primer tiempo en donde no había incidido tanto, y desde el gol es un chip. Fue el mejor jugador de Boca en el complemento, más allá de Paredes, más allá de Delgado, más allá de Aranda. El mejor jugador de Boca en el segundo tiempo fue Merentiel, crecido, obviamente enaltecido también por su propio gol, y era un contexto positivo que le invita a crear y le invita a arriesgar, que al fin y al cabo es lo que necesita Boca hacer con efectividad. Yo creo que es un ciclo cumplido para el técnico, lo digo con el empate, lo digo con la victoria, lo digo con la derrota. Yo creo que Claudio Úbeda no debe seguir siendo el técnico de Boca, por lo que les digo en el arranque del análisis. Boca es un equipo que no mejora. Boca hoy tuvo algún pasaje de buen fútbol que le alcanzó para empatar el partido y hasta por momentos lo ilusionó en poder ganarlo, porque tuvo alguna pelota Vareiro en la que podría Boca haber ganado el partido 2-1, pero inevitablemente Boca es un equipo que no evoluciona, Boca es un equipo que no crece, Boca es un equipo con los mismos problemas y con las mismas dudas desde enero del año 2026 y hasta me animo a decir desde el cierre del año 2025. Boca necesita un cambio de aire, y ese cambio de aire probablemente sea el cuerpo técnico y probablemente sea el entrenador que hoy llamativamente también con los cambios hizo agua, porque sacarlo a Merentiel en el momento en el que estaba jugando, Merentiel estaba jugando un buen segundo tiempo, estaba siendo el mejor de Boca en el ataque, sacarlo para poner a Braida. Braida es la carta que tiene Boca para ganar un partido como visitante en la fecha 11 del campeonato argentino, no quedarse afuera de los 8 para clasificar a los octavos de final. Braida es la alternativa a la sorpresa que tiene Boca para dar vuelta a un partido en el que empezó perdiendo de visitante. A mí me preocupa, A mí me preocupa porque el cuerpo técnico lo elige poner por sobre Miguel Merentiel, que para mí estaba siendo de los mejores en el complemento de Boca, y a mí me preocupa porque entonces evidencia que el armado del plantel de Boca es malo.
Ya hablamos del Changuito Ceballos y preguntamos cuánto le falta porque Boca evidentemente lo necesita, pero que haya ingresado Braida a jugar como extremo por la derecha en un Boca que no tiene soluciones y que no tiene alternativas es algo que preocupa desde el armado del plantel. Braida jugó su último partido por la Copa Argentina y lo jugó como titular, como lateral por la izquierda. Entonces uno no puede jamás pensar que cuando vos tenés que salir a buscar, tenés que salir a ganar, tenés que salir a dar vuelta a un resultado, tu alternativa es un jugador que su último partido como titular lo jugó de número 3, lo jugó de lateral por la izquierda y ahora lo está poniendo de extremo por la derecha para ganar un partido. Son preguntas que yo me hago, son preguntas que me imagino el hincha de Boca en general se hace, y son preguntas que no tienen respuesta en Boca, y son problemas que evidentemente de la mano de este cuerpo técnico y de la mano de esta dirigencia, porque esto sucede ya desde enero del año 2020, no tienen respuesta y evidentemente tampoco tienen solución. Realmente son cosas que llaman la atención de un Boca que hoy, en su visita a Santa Fe, en su visita al 15 de abril, en su visita a la cancha de Unión, otra vez empató, empezó perdiendo, pudo levantarse, pudo reponerse, hasta pudo haber ganado el partido, pero de todas maneras es un empate que le queda gusto acartonado, que le queda gusto a poco, un empate en el que verdaderamente Boca no termina de convencer y en el que, repito, no evoluciona. Es un equipo con las mismas dudas y con los mismos problemas de hace ya por lo menos 3 meses de la primera fecha del campeonato. Muchas gracias por ver y por acompañar. Fue empate de Boca otra vez ahora en condición de visitante. Se va a preparar para el fin de que viene, que va a ser prácticamente lo último que le quede sin pensar en la Copa Libertadores, porque el jueves es el sorteo de la Copa y ahí inevitablemente Boca va a prender la cabeza en el gran objetivo que tiene en este 2026, que si me preguntás a mí, con esta cara, con esta identidad de visitante, la Copa se le va a complicar mucho. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.